Esta noche en Noticias 1 falleció al mediodía de hoy la senadora Piedad Córdoba. Un infarto habría producido su deceso. Piedad Córdoba fue un controvertido personaje público, contradictora de Álvaro Uribe, gestora de liberaciones de secuestrados de las FARC, amiga de Hugo Chávez y recientemente de Gustavo Petro. Buscamos la valla que pide juicio político al presidente Petro y la encontramos. En audiencia a Laura Sarabia por polígrafo a su niñera parece haber varias contradicciones. Los bogotanos preocupados, en lugar de su tradicional agua pura, por las llaves de casas y edificios, sale un oloroso líquido amarillo. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, con goleada en contra y un jugador expulsado, Colombia debutó en el preolímpico de Venezuela. Nuevamente Dairo Moreno le dio el triunfo al Once Caldas en el inicio y se acerca a Galván Rey. Y Carlos Alcaraz no tuvo mayores inconvenientes para acceder a la cuarta ronda del Abierto de Australia. Apreciado Pierre, yo considero que eres el más alto funcionario. Y aquí está, esta es la imagen del día, el homenaje que el entonces presidente Iván Duque le rindió a su amigo y director del Departamento de Prosperidad Social, Pierre García, a quien calificó como uno de sus mejores funcionarios. El colombo francés que se oculta en el país europeo en busca de impunidad ya es considerado prófugo, luego de que se le imputaran cargos por la red de contratistas que planeó y organizó para el enriquecimiento personal de burócratas y congresistas. De esta historia hablaremos hoy. Noticias 1 y la revista Cambio se unen. El compromiso con la verdad es el fundamento de nuestro trabajo. Contamos con tu apoyo para que este 2024 el periodismo independiente se fortalezca y el derecho a la verdad sea una garantía para todos los colombianos. Puedes recibir en tu casa a vuelta de correo el magnífico Morral de la Independencia, tener un año de suscripción a la revista Cambio y apoyar la labor investigativa de Noticias 1. Ingresa ya a baki.com/inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor de 250.000 pesos. Recuerda, baki.com/inclinada la red independiente. Clic en patrocinar 250.000 pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Repentinamente falleció hoy al mediodía la conocida senadora Piedad Córdoba, líder de su movimiento Poder Popular. Falleció en Medellín mientras estaba sola en su apartamento. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, aunque fue trasladada por sus escoltas a una clínica cercana, los médicos no pudieron hacer nada para revivirla. El director del centro clínico tomó la decisión de que Medicina Legal certificara las causas de su fallecimiento. Es muy triste que un proceso que ha avanzado tanto pueda irse hacia atrás. Al mediodía de hoy falleció en Medellín la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico y durante muchos años de su carrera política del Partido Liberal, del que se había separado hace apenas unos años. Y erradicar todas las formas de discriminación. Según voceros de la clínica Los Conquistadores de esa ciudad de donde la senadora era oriunda, ella llegó sin signos vitales. Se estableció un código azul que es lo que establece en estos casos y frente a la no respuesta y que fue un paro cardíaco no presenciado, se suspenden las maniobras, se declara paciente fallecida. Las primeras versiones indican que Piedad Córdoba fue encontrada por sus escoltas desmayada en el piso de su apartamento y que de inmediato la trasladaron a la clínica que quedaba muy cerca de su residencia. El presidente Petro fue el primero en reaccionar lamentando su desaparición. El mandatario y la senadora tuvieron una larga amistad, así como sonados desencuentros y diferencias, pero ella terminó sus días como congresista del partido del presidente, quien incluyó su nombre en un puesto alto de la lista cerrada del Pacto Histórico, lo cual garantizó su regreso al Capitolio después de varios años de haber sido despojada de su investidura de congresista por una sanción del entonces procurador ultraderechista Alejandro Ordóñez. Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por una época y una sociedad. Luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática. Un procurador fascista la expulsó del Senado y se burló de sus electores. La senadora Gloria Flores, compañera del Pacto Histórico y amiga de Piedad Córdoba, le dijo a Noticias 1 que la recordará siempre como una luchadora incansable por el respeto por los derechos humanos. Yo despido a la hermana, a la compañera de la lucha por los derechos humanos y la vida, y a la lideresa política de nuestros tiempos, porque a Piedad le tocó muy duro.
Aseguró que sus luchas políticas del pasado, su protagonismo en los procesos de paz y sus últimas acciones como congresista convirtieron a Córdoba en foco de odio de varios sectores. Eso generó que sectores que aquí destilan odio, veneno, que no quieren la paz, que han vivido siempre la violencia, la guerra y de la muerte, la atacaran de una manera feroz. Generando, digamos, situaciones muy complejas para Piedad. El senador Wilson Arias, compañero de pupitre de Córdoba en el Congreso, también se pronunció. El país afrontó el maltrato, la incomprensión en sus gestiones, incluso por la liberación de los secuestrados. En sus últimos días fue muy golpeada. Sin mencionarlo, los compañeros congresistas de la fallecida senadora rechazaron la conducta del controvertido activista de redes y parlamentario Jonathan Ferney Hernández, quien venía insultando permanentemente a la fallecida senadora y continúa agrediéndola groseramente hoy, aún después de muerta. A desearle que descanse en paz. En contraste, personajes opuestos a la ideología de Córdoba, como el presidente de los ganaderos, José Félix Lafurí, se manifestaron con respeto por la ausencia de la congresista de izquierda, conocida en buena parte del continente. Piedad Córdoba empezó a destacarse en la vida pública y política del país cuando todavía el acceso a cargos de poder para las mujeres era muy difícil. Gustavo Monge. Mónica, ella no solo irrumpió con fuerza en la política de uno de los departamentos más conservadores de Colombia, como es Antioquia, sino que rápidamente saltó a la fama nacional con sus controvertidas y francas posiciones. Una senadora aguerrida y polémica. Así se recuerda a Piedad Córdoba, quien llegó al Congreso de la República en 1994 con el objetivo de defender causas sociales y la paz. Fue congresista de la República de manera ininterrumpida hasta el año 2010. Uno de sus momentos de mayor trascendencia política ocurrió durante los mandatos de Álvaro Uribe, siendo su más dura contradictora, y cuando a su vez el presidente y sus funcionarios la convirtieron en una perseguida política nacional e internacionalmente. El presidente Uribe no ganó las elecciones y no las ganó porque aquí hubo ese contubernio que ya fue de frente con el paramilitarismo, impidiendo que a muchos de nosotros nos eligieran. En la primera década del 2000, Córdoba fue figura clave en las negociaciones para la liberación de secuestrados en poder de las FARC en acuerdos humanitarios. Con su intervención fueron liberados los congresistas Consuelo González de Perdomo, Gloria Polanco, Orlando Cuellar, Eladio Pérez y Jorge Eduardo Hechem, entre otros. De esas liberaciones quedaron amarguras para Piedad. Después se le cuestionó por su presunta pertenencia a las FARC, lo que nunca se pudo probar judicialmente. Llamamos la atención sobre el riesgo inminente que se cierne sobre la vida de los militares y policías. Por sus posiciones políticas fue destituida e inhabilitada en 2010 por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez para ejercer cargos públicos durante 18 años. Pero en 2016, el Consejo de Estado anuló esa decisión por no encontrar razones de peso judiciales en su contra. Si hubiera estado en las FARC, lo hubiera reconocido y lo reconocía de cara al país. Afrontó acusaciones por supuestos vínculos con el empresario Alex Saab, cercano a Nicolás Maduro, pero estas versiones tampoco han sido probadas. En 2017 se lanzó a la presidencia de la República, pero declinó en esa opción un año después. Piedad Córdoba vuelve al Congreso de la República en 2022, gracias a la invitación que le hizo el entonces candidato Gustavo Petro para que integrara la lista del Pacto Histórico al Senado, resultando electa. Fue permanentemente defensora de las políticas del actual gobierno, haciendo de sus redes sociales una trinchera constante de argumentos a favor de las políticas del Pacto Histórico. Ya está en Colombia el presidente Petro después de su viaje a Davos y el Vaticano, en donde tuvo audiencia con el Papa Francisco. En las próximas horas planea trasladarse con sus ministros a Chocó. En la madrugada de hoy llegó el presidente Petro a Colombia después de participar esta semana en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y posteriormente encontrarse con el Papa Francisco en su primera visita oficial de Estado. En Suiza, Petro insistió en la necesidad del cambio de energías fósiles a energías alternativas que protejan el medio ambiente. Si nosotros explotamos ese petróleo y va en exportación hacia las grandes chimeneas del norte, se acabó. Nosotros desde Colombia decimos: no más explotación petrolera. Pero la oposición a Petro se centró en el precio de alquiler de la Casa Colombia en Davos para la promoción turística en Suiza, como los demás países lo han hecho.
Petro sostuvo reuniones con empresarios, personalidades como Bill Gates y distintas comunidades de colombianos en el exterior. Centró su discurso en la necesidad de que Colombia sea visto como un país alejado de la violencia. Y este es un tema clave. El jueves llegó a Roma, en donde también se reunió con la comunidad San Egipcio, un movimiento internacional que ha sido mediador en procesos de paz en el África y América Central. Ayer el mandatario colombiano se reunió con el sumo pontífice, con quien conversó durante 35 minutos sobre varios temas, pero especialmente sobre los procesos de paz. Petro propuso que Ciudad de Vaticano sea sede de una de las rondas de negociación con el ELN. Es posible que hagamos una ronda, ya se hablará con el ELN acá, que podamos construir un paso todavía mucho más profundo en la dejación de la violencia. El Papa Francisco se tomó fotos con Petro y hubo intercambio de regalos. Hay una oportunidad para hablar de otros temas. Esta semana el presidente Petro se trasladará a Tumaco para gobernar desde la región pacífica e impulsar proyectos que anunció en su plan de gobierno para los sectores más apartados de Colombia. El fraude con decenas de miles de millones de pesos de los fondos para la paz podrá quedar impune por cuenta de la inmunidad que Francia le otorga a sus ciudadanos y porque allí se encontraría el cerebro del fraude cuya audiencia de medida de aseguramiento ocurrió esta semana. Considera de manera respetuosa a esta delegada. 2 días de audiencia se tomó la fiscal Ángela Córdoba Cabrera para explicarle a una juez cómo, según ella, operó la organización criminal que lideraban el senador Ciro Ramírez, hoy preso en La Picota por estos mismos hechos, y el alto exfuncionario del gobierno Duque, Pierre García Yaquier, subdirector y director encargado del Departamento de Prosperidad Social, DPS, que depende de la propia Presidencia de la República y que maneja un gran volumen de dinero para obras sociales. La fiscal pidió a la juez ordenar su detención preventiva por el evidente poder político y económico del implicado, su nacionalidad francesa y la gravedad de los delitos que le imputaron, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Mi pasión es la música. El exfuncionario de Duque y su amigo personal salió del país y se encuentra presuntamente en Francia o Canadá. De ninguno de estos países podría ser extraditado. Y es que estamos hablando de un ciudadano que no se encuentra en el país, que le ha aportado información falsa al proceso y que además presuntamente se encuentra en París. Este es el gráfico que armó la Fiscalía sobre la organización de Ciro Ramírez y Pierre García. Allí figuran 22 personas entre congresistas, lobistas, funcionarios del DPS de Duque, empresarios y contratistas. ¿Por qué permiten la impunidad? Estos habrían manipulado contratos para dotar de obras de infraestructura como escuelas, canchas sintéticas y otras en los municipios más vulnerables de al menos 7 departamentos. Todo esto siempre siguiendo los lineamientos impartidos por Piero Eugenio García Yaquier y por Ciro Alejandro Ramírez Cortés de manera directa al ciudadano Pablo César Herrera. García presuntamente sabía lo que hacía porque se cuidó de no dejar ciertas pruebas en sus conversaciones. Llegó la hora de exigirle al gobierno que sea claro y transparente. Actualmente se desconoce el paradero de García Yaquier. Su círculo íntimo permanece en completo silencio. No obstante que la conducta ilegal que la Fiscalía le imputa a Pierre García venía realizándose durante el gobierno Duque, este lo consideraba tan destacado que quiso premiarlo 4 días antes de terminar su administración, cuando ya tenía abierta una investigación. Víctor Ballestas. Mónica, en el salón protocolario de la Casa de Nariño, Duque personalmente le impuso una de las más altas condecoraciones que tiene el Ejecutivo colombiano para sus mejores funcionarios. Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos al Salón Protocolario de la Casa de Nariño. Estas imágenes fueron grabadas el 3 de agosto de 2022, hace año y medio. Noticias 1 las encontró en el archivo documental de la Casa de Nariño.
Faltaban 4 días para finalizar el gobierno y para la entrega del poder presidencial al nuevo mandatario Gustavo Petro. Entonces, el saliente jefe de Estado Iván Duque y sus asesores programaron una ceremonia de condecoración en el salón protocolario de los colaboradores más destacados de esa administración, entre ellos Pierre Eugenio García Yaquier, hoy imputado por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción con dineros públicos del Departamento de Prosperidad Social DPS. Duque le impuso a Pierre García la Orden Nacional al Mérito de Gran Oficial, un reconocimiento que pocos ciudadanos logran obtener. Un fuerte aplauso. El guiño del jefe de Estado daría cuenta de la amistad entre los dos personajes. Pierre García. Según el documento en que se oficializa la condecoración de Pierre García, se lee que él ayudó a construir un mejor país con su esfuerzo, transparencia, excelencia y dedicación. Apreciado Pierre, yo considero que eres el más alto funcionario de este gobierno. Y... ¿sí o no? No ahorró elogios para su entrañable funcionario y amigo. Quiero agradecerte estos 4 años de trabajo. Primero, el trabajo diplomático desarrollado en Suiza, que habló con elocuencia, donde pudimos ver tu gestión en nombre de nuestro país. Gracias por haber sido subdirector y director del DPS, por avanzar en los programas sociales y por ser un gran comunicador de la agenda social de nuestro gobierno. Aún se escuchan en el salón los profusos aplausos para el hoy fugitivo personaje. El director de la Policía General William Salamanca confirmó la existencia de un informe que documenta actividades de policías y militares retirados para remover de su cargo al presidente Petro. Y este noticiero pudo verificar la valla ilegal que instalaron para tal efecto. Enrique Tapias. Con la revelación de apartes de un informe de inteligencia de la policía en el que se analiza un plan para desprestigiar al presidente Petro y a su administración, varios opositores y medios de comunicación dudaron de la veracidad de la información. Pero esta semana Noticias 1 reconfirmó las preocupaciones que tiene la policía por la seguridad del jefe de Estado y también nos reafirmaron la veracidad del documento revelado el pasado fin de semana por nosotros. Esta es la valla publicitaria que aparece en las imágenes de los informes de inteligencia de la policía revelados por Noticias 1. Está ubicada aquí en la vía Bogotá-Tunja. Mide aproximadamente 6 metros de alto por 8 de ancho y según los campesinos de esta vereda, San Antonio, fue ubicada aproximadamente a mediados del mes de diciembre. Según el administrador de la finca en que se fijó la publicidad para pedir juicio político a Petro, esta estructura en la que se puso la publicidad fue arrendada a un particular para usarla con su aviso durante un tiempo. Eso se la tengo arrendada a un señor que se llama Luis de Duitama. No sé con qué empresa trabajará, yo tengo negocio personalmente con tal señor Luis. Después de la visita de Noticias 1 a este sitio para verificar la información contenida en el documento de inteligencia de la policía, el propietario de la estructura en que se sostiene la valla ordenó desmontarla y le dijo a este noticiero que no tenía los permisos de la alcaldía de Tunja para su uso. Agregó que fue contactado por Carlos Alonso Lucio en diciembre pasado para poner ese mensaje. Preguntado por diferentes reporteros sobre la veracidad de la información de Noticias 1, el director de la Policía, General William René Salamanca, contestó. General, sobre estos informes de inteligencia que aparecieron el fin de semana, que fue presentado por Noticias 1 sobre un supuesto golpe de Estado o un juicio político contra el presidente Gustavo Petro, ¿usted tiene conocimiento de estos supuestos informes de inteligencia que detalla cómo se estaría orquestando, cómo se pretendería remover al presidente Petro de su cargo? Es una información que se encuentra en proceso de verificación. Nuevamente fue indagado por el tema. ¿Esos informes de inteligencia salieron de la misma Dirección de Inteligencia General? ¿Tiene conocimiento de eso? Sí, Carlos, esa fue la primera respuesta, que es una información que se encuentra en proceso de verificación por parte nuestra. Es claro que si la información de Noticias 1 fuera falsa, el general Salamanca la hubiera desmentido sin ninguna duda. Sí. Esta misma semana, Carlos Alonso Lucio también reconoció ser el promotor de la campaña para un juicio político al presidente Petro, tal como está detallado en nuestra noticia.
El interrogatorio en el que la niñera Marelvis Mesa involucró a la secretaria privada del presidente en los hechos por los que fue llamada a declarar en la fiscalía se desarrolló allí con base en un libreto que se le permitió usar a la declarante. Joana Rodríguez. Mónica, obtuvimos el video de la declaración en la que se ve a la declarante leyendo un papel que contiene su declaración, acción que no es permitida por la mayoría de fiscales investigadores. El jueves pasado, la ex jefa de gabinete del gobierno Petro, Laura Sarabia, llegó a la fiscalía citada para declarar en torno al lío que se presentó con su ex niñera Marelvis Mesa cuando la sometieron a un polígrafo, al parecer de forma irregular, luego del robo de una maleta con dinero y documentos de su casa. Al ingresar, hizo una declaración. No fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley. Sarabia, quien ahora es directora del Departamento para la Prosperidad Social, fue interrogada durante 2 horas por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien conoce una declaración rendida por la ex niñera Marelvis Mesa del 26 de mayo de 2023, 4 meses después de la prueba del polígrafo y del hurto. En este video que obtuvo Noticias 1 se ve a Marelvis Mesa leyendo en una hoja, como de guía, la declaración que le entregó a la Fiscalía, en una práctica inusual en un testimonio judicial. ¿Y usted cree que ella me hubiese recomendado, si yo fuera una ladrona, usted cree que ella me hubiese recomendado acá? Le dije, no, yo vine a trabajar. La ex niñera Marelvis Mesa lee el papel y mira a los investigadores repetidamente. Yo después del polígrafo, eso ya me llevaron a la casa, me lleva entonces la secretaria de la jefe de gabinete, Laura Sarabia. Las dudas de la declarante eran notorias, pero nadie, ni el fiscal, dijeron algo. En abril me llamó el teniente, él se llama Alfonso, él se llama teniente Alfonso Quinchanegua. Él me cita, me dice que ya tengo el abogado de oficio. La primera declaración de Marelvis Mesa fue el 30 de enero de 2023, un día después del robo. La segunda versión la dio el 26 de mayo de 2023, 4 meses después. En las 2 declaraciones hubo, al parecer, contradicciones en las que Marelvis Mesa incurrió y que serán usadas por la defensa de Laura Sarabia para demostrar que pudo estar mintiendo. Noticias 1 supo que la defensa de Sarabia, en cabeza de Jorge Mario Gómez, pidió a la Fiscalía de Francisco Barbosa adelantar las investigaciones bajo las leyes internacionales que protegen a las mujeres víctimas de violencia política. Una tutela del ministro de Salud que pretende conminar a las EPS a que mantengan reservas de capital para atender a sus pacientes ha sido interpretada por el gremio médico como una estrategia para demostrar su ineficacia mientras se discute la reforma a la salud. Marta Olaya. Mónica, hay también quienes la interpretan como una estrategia para que cuando las EPS se tengan que transformar en gestoras, no se declaren sin fondos y tengan capital para arrancar con su nuevo nombre. Argumentando la vulneración de los derechos de los pacientes y el incumplimiento de las EPS con las reservas técnicas para garantizar los pagos para la prestación de los servicios de salud, el ministro Guillermo Jaramillo interpuso hace unos días esta acción popular contra 21 EPS. De un momento a otro todo el mundo decía que las EPS y de pronto de un momento a otro las EPS son una belleza. Algunos expertos del sector salud consultados por Noticias 1 aseguraron que esta demanda no surtirá los efectos esperados, ya que podría tardar años incluso en resolverse. El juez no tiene esas competencias para solucionar un problema que, le vuelvo y le repito, es estructural. Otros interpretan esta acción popular como un impacto mediático a puertas de reanudarse el debate de la reforma a la salud en el Congreso. Probablemente el ministerio, al demostrar que las EPS no están cumpliendo con estos indicadores financieros, se está dando sobre todo un tinte mucho más mediático y mucho más político para el inicio de los debates en el Senado sobre si realmente son aseguradoras realmente o no. Puede ser una interpretación mediática, simbólica, con una connotación política, por presión a la reforma a la salud o por desconocimiento de la ruta. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud no debería estar demandando, ya que el Ministerio tiene otras competencias para
para el cumplimiento de las funciones por parte de las entidades promotoras de la salud. Sin embargo, hay quienes consideran que esta histórica acción popular pretende que la justicia actúe en pro del derecho colectivo a la salud, resguardando los recursos en caso de que las EPS decidan no seguir bajo las nuevas reglas del juego que plantea la reforma. Es una medida que se está utilizando un poco para evitar que al final no haya liquidez y pues se quede el sector con grandes deudas si se da la reforma y las EPS salen de la operación tal cual, si no se transforman en gestoras de salud. Por ahora continúa la incertidumbre en el sector salud frente al rumbo que tomará el sistema de aprobarse la reforma que se tramita en el Congreso, la cual retomará su discusión en el Senado el próximo mes de marzo. Ya no hay barrios de Colombia en el top 10 de los más caros de América Latina, lo que indican los indicadores. La agencia de estudios inmobiliarios Properati acaba de publicar su listado de los 26 barrios más caros de América Latina. En el primer puesto está Puerto Madero de Buenos Aires con el metro cuadrado a $5.485. En el puesto 15 está el Chicó de Bogotá. En el 19 el Poblado de Medellín. En el 25 Pance de Cali. Y en el 26 el Prado de Barranquilla con el metro cuadrado a $748. Esto indica que el dólar está bajando, pero los arriendos no. Esto es lo que indican los indicadores. Aunque Bogotá tiene el prestigio de contar con una de las aguas más puras entre las demás metrópolis, en este año el Grifo ha aportado agua turbia. El acueducto dice que, aunque sea turbia, es potable. Camilo Galán. Mónica, según explican los técnicos, no va a faltar agua en esta temporada seca, pero dicen que la turbiedad es producto del aumento de la velocidad de evacuación de algunos embalses. Denuncias como esta se han venido haciendo desde redes sociales. El agua que ha llegado a varios hogares durante los últimos días en algunos sectores del norte y el occidente de la ciudad es amarilla, turbia y en algunos domicilios presenta mal olor. Mira la porquería que está llegando el agua y el olor. Podrido. Situación que no es nueva. Semanas atrás ya se había presentado en localidades como Fontibón, en donde durante varios días el agua que salía por las llaves de los domicilios parecía sucia. Ante la incomodidad de varios usuarios, la empresa de acueducto de Bogotá en un comunicado aseguró que el color que está presentando el agua corresponde a ajustes que se realizan en las plantas y que los movimientos en el flujo pueden generar coloración por la velocidad, pero que este líquido es apto para el consumo. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá reitera que el cambio en la coloración del agua solo incide en su aspecto, mas no en las condiciones de potabilidad para el consumo humano. Pero el fenómeno del Niño que durante estos primeros días del año azota gran parte del territorio nacional también provocó que la empresa de acueducto pidiera a los bogotanos un uso responsable del agua para evitar contratiempos con el servicio. Queremos dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía. Si bien estamos atravesando el fenómeno del Niño, los sistemas de abastecimiento de la ciudad nos pueden garantizar que contemos con el suministro de agua potable durante toda esta temporada. A pesar de que algunos embalses que surten de agua a Bogotá presentan bajos niveles de llenado como Chuza y San Rafael que se encuentran al 31 y 53% respectivamente, otros como La Regadera y Chisacá superan el 70%. El sistema de abastecimiento de Bogotá permite compensar la producción de agua de estos embalses de tal forma que aquellos que presentan bajo nivel puedan ser compensados con otros que presentan un mejor nivel y así garantizar el suministro de la ciudadanía. Aun cuando la empresa asegura el suministro durante estas épocas de altas temperaturas y bajas precipitaciones, las acciones que los usuarios tengan con el agua serán importantes. Hacer duchas cortas, no usar mangueras en el lavado de vehículos o algún otro tipo de implementos, y tercero, revisar que no haya fugas en nuestras instalaciones hidráulicas en los baños. La empresa de acueducto recomienda reportar cualquier daño o fuga de agua a la Acualínea 116.
Mientras que un suizo promedio ahorra el 22% de sus ingresos, el colombiano promedio ahorra el 7.7% cuando lo hace, porque aquí solo 4 de cada 10 reserva dinero para gastos grandes o inesperados. La cultura del ahorro en Colombia aún es escasa, así lo concluyen recientes estudios de entidades financieras. Por ejemplo, la Superintendencia Financiera realizó una encuesta en 2022 sobre este hábito y encontró una fotografía reveladora. Solo el 36,7% de los colombianos ahorró durante el 2022, lo que significa que más del 60% no pudo o no quiso ahorrar. Asobancaria, el gremio que representa a las entidades bancarias, realizó su propia encuesta a finales de 2023 y concluyó que solo 4 de cada 10 colombianos destina una parte de sus ingresos al ahorro, siendo las personas mayores las que menos lo hacen. Por edades, el nivel de ahorro se concentra en la gente joven, así, 53,9% del ahorro se concentra en personas de 26 a 35 años y el 30% de escaso ahorro está en personas de más de 56 años. Los datos de Colombia, comparados con los de otros países, confirman que todavía hay mucho camino por recorrer en materia de pedagogía de ahorro. Un hogar colombiano promedio ahorra entre el 7.7% y el 10% de sus ingresos, poco si se compara con Suiza, que tiene un ahorro promedio del 22%, e incluso con países latinoamericanos como México, donde se ahorra el 19%, y Chile el 13%. Sin embargo, las perspectivas son mejores en la población joven por diversos factores, como mayor pedagogía, mejor información, manejos digitales fáciles para mover el dinero y mayor confianza en el sistema. Bogotá completará los 20.000 efectivos policiales para su protección y seguridad, apoyados por 5.500 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial y de placas de los carros. Hoy, al término del primer Consejo de Seguridad, encabezado por el recién posicionado alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y con participación del ministro de Defensa, Iván Velázquez, y del director nacional de la Policía General, William Salamanca, se hicieron varios anuncios para tranquilizar a los bogotanos por su temor ante los hurtos, atracos callejeros y asaltos en vía pública de los que son víctimas constantemente. Un incremento de 500 policías que habían llegado a finales del año pasado, 50 integrantes de la DIPOL, de la inteligencia, otros 50 de investigación de la DIJÍN, SIJÍN, 30 del Gaula. El ministro reiteró en el fortalecimiento de la policía en las calles. Un plan nacional de incrementar el número de efectivos de la Policía Nacional en 20.000. Alcalde, ministro y director también advirtieron que serán robustecidos los sistemas de vigilancia y monitoreo ciudadano con equipos de reconocimiento facial e identificación de placas de vehículos y adicionalmente con la reparación de las cámaras de seguridad instaladas en las calles que se encuentran fuera de servicio. Son alrededor de 5.500 cámaras. Infortunadamente hemos encontrado muchas de esas cámaras que no están funcionando bien. Sobre el viejo problema de hacinamiento de detenidos en las estaciones de policía, lugares que no tienen condiciones para mantener de manera permanente a personas privadas de la libertad, el ministro Velázquez indicó que para descongestionar las unidades de reacción inmediata, la nación invertirá en la ampliación de cupos, celdas y área construida de la cárcel distrital. La destinación de un terreno de la Picota al distrito para la construcción, ampliación en la cárcel distrital. Al margen de la cita de seguridad del alcalde Galán con las autoridades nacionales, otra noticia notable que se produjo localmente se relaciona con la suspensión por término indefinido del gigantesco proyecto de construcción en el suroccidente de la capital que fue firmado a última hora por la exalcaldesa Claudia López, conocido con el nombre de Ciudadela Educativa y de Cuidado en Suba y en Gativá, para un desarrollo inmobiliario de hasta 2.7 billones de pesos en ventas. Un coche eléctrico podría solucionar no solamente el maltrato a los caballos de Cartagena, sino también evitar las emisiones no solamente de los animales, sino también las mecánicas de los vehículos en el centro histórico. 2.400 backers le aportaron al comediante Alejandro Reaño, mejor conocido como Juan Piz González, los 70 millones de pesos necesarios para comprar el prototipo de coche eléctrico que sustituirá a los caballos de las 80 carrozas turísticas licenciadas en Cartagena.
coches eléctricos, o sea, sin tracción animal. Y no es un chiste. Por iniciativa propia, el comediante completó su vaqui, consiguió el vehículo de prueba y esta semana hizo su primer recorrido turístico en el que se le coló el alcalde Dumek Turbay. Él dijo que Cartagena ya tiene el dinero para las 80 carrozas y se lo encontró en su exorcismo en las arcas de la ciudad. El modelo escogido por Reaño puede dar hasta 8 horas de recorrido con 6 horas de carga sin emisiones contaminantes, mecánicas o animales, pero sobre todo libra a los caballos de los sufrimientos por el sol, la deshidratación, el sobrepeso y el piso empedrado o de asfalto caliente que el año pasado mataron a 2. Cartagena espera tomar una decisión democrática, por lo tanto será el Consejo de la Ciudad, al cabo de por lo menos 2 meses de pruebas, el que tome la decisión de cambiar la tracción animal por la eléctrica para los recorridos turísticos en la ciudad amurallada. La patinadora Isabel Caicedo es una de las promesas de Colombia para los Juegos Olímpicos de la Juventud de invierno, que hoy completaron su segunda jornada. Tras participar en Gwanghwamun de la ceremonia de inauguración de los cuartos Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud, la patinadora Isabela Caicedo se alista para su debut este lunes en la prueba de los 500 metros. Esperaba ir al frente de toda la delegación representándonos a todos, a cada uno de los colombianos. A sus 15 años de edad, es una de las promesas del patinaje sobre hielo a las que le apuesta Colombia en territorio surcoreano. Y hemos estado trabajando en piso y hemos trabajado ejercicios de imitaciones para recordar siempre las mociones que hacemos en el hielo. La joven patinadora adelanta hoy y mañana sus últimos entrenamientos en el óvalo de Gangneung, principal escenario de esta disciplina, durante las justas orbitales. La adaptación a las pistas no es una tarea muy complicada, más requiere de mucha concentración y sobre todo de recordar mucho el sentimiento de cada movimiento que hacemos. La colombiana, que actualmente está radicada con su familia en Canadá, participará en las pruebas de 500 y 1500 metros, además de Más Smart. Así es posible, quisiera que se lograra también un podio olímpico. El país ya escribió su nombre en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud, con Diego Amaya, quien obtuvo en 2020 la medalla de plata en las justas realizadas en Lausana, Suiza. Una viajante que fracasó en su intento de burlar las talanqueras de Transmilenio se hizo viral al quedarse atascada debajo de una de las puertas de vidrio de la Estación de las Aguas en el centro de Bogotá. Junto con el video de ella, la concesionaria de transporte distribuyó la de otros usuarios o los videos de otros usuarios que hicieron lo mismo para intentar viajar gratis. Todo por un pasaje a la Mirano. Todo lo que se hace por un pasaje, hermano. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.